Compatriotas, la verdad que es increíble de concebir lo que pasa en el sistema educativo nacional. Es inconcebible ver que una niña de 6 años fue agredida por un alumno de su propio colegio, de 11 años, que introdujo un cuchillo y le plantó una puñalada. Luego se puede ver que jóvenes adolescentes de un colegio de prestigio en Santa Cruz promovían el abuso sexual en los menores de básico. Esas situaciones, en definitiva, han generado una serie de incertidumbres y de preguntas muy complejas y profundas al interior de la sociedad. ¿Quiénes son los responsables de estos hechos de violencia sexual, de inseguridad dentro de los establecimientos educativos? Y ahí es donde debemos respondernos. Muchos tratan de indicar que ha sido culpa del regente o ha sido culpa de algún director o de alguien en específico. Lo cierto es que la responsabilidad es del conjunto, de todos los que tienen que ver directa e indirectamente con el tema de los educandos, que va desde el origen, desde los padres, los profesores, el plantel educativo, incluyendo los estamentos del Estado boliviano. En este país de ira, en este país de conflicto, de violencia, donde el gobierno lo que primero que genera son injusticias, donde genera violencia, donde promueve odios y rencores, nos genera una sociedad de conflicto, una sociedad que vive permanentemente en una situación de enfrentamiento y dolor. Pero a eso le sumamos que se coloca personas ineficientes en las funciones de cada una de las áreas que tienen que ver con su actividad, y en este caso la educación. Lo más preocupante es que en el caso del colegio fiscal, donde murió la niña, inmediatamente destituyeron a la directora, inmediatamente se dio el nombre, se publicó y se tomaron medidas. En el caso del colegio alemán, está pasando lo mismo que pasó hace aproximadamente unos 11 años, donde otros alumnos abusivos empujaron a un niño de ese mismo colegio, lo tiraron en una piscina y le promovieron una muerte cerebral. El niño apellidaba Morón. Y este niño, su madre, que era hijo único, durante muchísimos años luchó contra ese aparato brutal de poder y de influencia política que es el colegio alemán. En el colegio alemán se dieron la soltura de cuerpo de agarrar e indicar que no podían dar mayores informaciones porque era un colegio de convenio y por tanto cualquier comunicación debía ser vía Cancillería con el gobierno alemán. La verdad que eso ha quedado muy mal. El colegio alemán no tiene ningún privilegio y es otro colegio como cualquier otro de aquí en Bolivia o en Santa Cruz específicamente. No tiene por qué haber diferencia entre las víctimas que son de escasos recursos o los victimarios que son económicamente poderosos. Y les puedo indicar de que tengo extraoficialmente información de que los abusadores sexuales del colegio alemán ya están fuera del país. Es obvio que ya los han protegido. ¿Acaso se puede saber qué es lo que está pasando con esa investigación? No. En el tema de la fiscalía, en el tema del colegio fiscal, ha exhibido a la directora, a los niños, etcétera, etcétera. En el colegio particular ha cambiado totalmente su rol. La violencia sexual y la violencia en los establecimientos educativos no es más el reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad. El exceso en los mismos colegios de bailes muy sexuales, de una educación demasiado libertina, de una falta de control de los padres respecto a qué hacen, qué saben y qué es lo que hacen sus hijos, una sociedad donde se ha sexualizado todo, donde el acceso a la pornografía es un tema normal, natural, donde todos los niños tienen acceso a la pornografía con una gran facilidad, donde los padres están ausentes de la crianza de sus hijos, definitivamente trae este tipo de consecuencias. Y más si se suma una violencia donde existe violencia en los hogares. En estos días han muerto 2 mujeres más por temas vinculadas a feminicidio.
Entonces tenemos un exceso de violencia en una ciudad pequeña. Bolivia no somos más de 12 millones de habitantes, pero tenemos cifras que en verdad en materia de inseguridad, tanto para las mujeres, para los niños, para los más débiles, son cifras demasiado altas con relación a nuestra densidad poblacional. Lo que debemos hacer es que precisamos que los responsables del Estado en sus tres niveles, el municipio que absolutamente nada no tiene ningún control en lo que implica en la seguridad de los establecimientos educativos, el estamento fundamental vinculado al Ministerio de Educación no tiene una sola cámara, los directores no tienen una cámara, por lo menos para ver cámara de baños o de pasillos, o sea, la ausencia de protocolos de seguridad. Recién el día de mañana va a existir una reunión para ver qué pueden hacer los ineptos en temas de violencia sexual, después que murió una niña, después que 2 chicos fueron violados, y no sabemos los otros casos más que han estado apareciendo. Porque lamentablemente existen unas cifras oscuras en materia de violencia sexual en Santa Cruz. En el año 1908, antes de que se crea la Unidad de Víctimas Especiales, se decía que existían 2 casos de violación por día. Cuando se les dio policías y mujeres y forenses mujeres y se dio la oportunidad de que exista una mayor facilidad de denuncia, crecieron a un promedio de 14 a 20 por día. Entonces, dése en cuenta lo que está pasando realmente. O sea, esto se ha descubierto la punta del iceberg y se debe parar este tipo de violencias porque hay muchos casos que no se denuncian, uno por vergüenza, otro porque no ha habido el valor del niño de denunciarlo, otro porque en este momento alguien está cometiendo más violencia sobre los niños. Los efectos físicos y los trastornos psicológicos que a largo plazo van a tener sobre estos niños van a ser una situación totalmente complicada y no existe en este momento ninguna política del Estado que vaya a proteger a los niños de la violencia. Por tanto, yo creo que este tema es mucho más complejo y mucho más complicado y por tanto necesita del concurso de las autoridades, pero responsablemente, sin discurso, sin demagogia, sin estar viendo cómo puede salir y cómo puede quedar bien. El tema está en tomar medidas, porque las cifras, les aseguro, se pueden multiplicar por cientos con relación a lo que ha pasado en estos 2 establecimientos educativos. Y el mensaje sobre el colegio alemán especialmente, dar un mensaje contundente, que aquí no hay privilegios, aquí no hay gente de primera ni de segunda, y aquí no hay rangos, y aquí no hay países encima del nuestro donde puedan determinar si entra en la jurisdicción alemana o la jurisdicción boliviana. Ya tiene antecedentes el colegio alemán de encubrir hechos de esta índole. En tal sentido, yo creo que lo que corresponde en este momento es un accionar conjunto entre municipio y gobierno central, ya que definitivamente gobernación no tenemos. Y por capricho de Camacho, en vez de que el vicegobernador asuma el cargo de gobernador por mantener esa situación política que le permita a Camacho en la situación difícil que se encuentra obviamente en Chonchocoro, debería haber asumido Aguilera. Pero ahora resulta que un asesor que apareció de la noche a la mañana, que nadie lo conoce, ahora es el gobernador, violentando toda norma vinculada al derecho constitucional y además al derecho institucional que merece la gobernación. En tal sentido, merece un accionar franco e inmediato de lo que implica soluciones a este problema que es urgente en Santa Cruz, porque la violencia existe, sigue existiendo y no creo que pare mientras los otros no estén haciendo absolutamente nada. Nos vemos mañana. Muchas gracias.